podemos llegar a tener jamás es nosotros, que por lo menos tenemos en claro quién es nuestro enemigo y quién es el enemigo de los trabajadores, del capital y del trabajo. No podemos tener estas diferencias porque lo que hace es confundir a los compañeros. Esa es una y diferencia que debilitar nuestra señala organización. mucho. No, esa es una diferencia que señalan los compañeros. Otra, para mí, muy puntual y que es para mí programática y que tiene mucho que ver hoy con una situación bastante puntual que se está atravesando. En el caso nuestro lo han padecido los médicos, pero en el caso de educación lo han padecido auxiliares y todo. Tiene que ver para nosotros, que lo hemos marcado muchísimas veces y que ha habido una reticencia fenomenal con respecto a esto, es el fondo de huelga. Para nosotros el fondo de huelga es fundamental. ¿Por qué? Porque eso permite que frente a estos descuentos intempestivos que hace el Estado, frente a reclamos de derechos, esta falta de reconocimiento, asuma esto de los descuentos, y en muchos casos termina esto de los descuentos que se hacen, terminan como debilitando la lucha y limitándola. Entonces, yo cuento la experiencia de lo que en la seccional, por ejemplo, de Lomas y Brown, que sí hay un derecho a huelga, que se hace un descuento, no un descuento, sino de la recaudación, se toma un 2%, ¿no?, de la propia recaudación, que acá sería bastante suficiente, un 2%, y con eso, si hay una situación de este tipo, se reintegra. Por ejemplo, en los últimos descuentos, el 40% de ese fondo de huelga, o sea, se le reintegró de los descuentos que se le hicieron a esos compañeros, el 40% proveniente del fondo que se tenía de huelga. El otro 40%, el gremio lo dio en concepto de dinero, de préstamo, a devolver sin ningún tipo de interés, ¿no? Sin ningún tipo de interés y sin plazo, digamos, ¿no? Y un 20% unos bonos del fondo de huelga que se hace, que es aparte que va también a ese fondo de huelga. Acá, por ejemplo, del 2009 al 2010, en gastos generales, ¿no?, en gasto general hubo un incremento, gastos generales, que en realidad no sabemos la especificidad, que supongo que deben ser gastos bien orientados, pero que no sabemos la especificidad. Se incrementó un 2000%, pasaron de 800 pesos a 16.000 pesos. Ese 16.000 pesos es más que el 2% de lo que se recauda en el gremio en 2010 por cuota sindical. Acá por cuota sindical se recaudaron, por ejemplo, 553.000 pesos, el 2% serían 10.000 pesos, solamente tomando el 2%, ¿no? Entonces, habría que ver si todas esas cosas no se pueden ir corrigiendo. Y algo que es histórico para la lucha de los trabajadores, porque fíjense en la lucha de Santa Cruz, no se podría haber bancado ni 10 días, ¿no? No se podría haber bancado ni una semana si no hubiesen tenido ese fondo de huelga que tiene ese gremio que le permitió bancarla. Fíjense lo que ha ocurrido en Tucumán y fíjense lo que ha ocurrido con los médicos. No se va a poder prácticamente hacer una huelga de médicos más porque a los médicos le han descontado cantidad de dinero y tampoco tienen ese. Entonces, esto es programático, esto es un gremio. Ahí hay diferencias, digamos, y diferencias históricas, porque el fondo de huelga es histórico para los trabajadores. Yo voy a pedir a ambos porque hay dos temas más. Sí. Y hace 30 minutos que estamos. Si hemos hecho algo y los comprometo 2 semanas antes. Porque me hubiese gustado contestar esto. Vamos a hacer lo siguiente. 1 minuto para Alicia Mainar y 1 minuto para Manuel Lombardía. Vamos. Dos cosas. Primero, que el crecimiento que ha tenido nuestra organización, obviamente, lo ha hecho que los gastos varios, como dice Quique, aumenten. De hecho, pasamos a tener una casa propia con construcciones dentro de la casa y remodelización de la casa, y aparte con todo lo que es los insumos, la tecnología y todo lo demás. Qué sé yo, computadoras, multifunciones, qué sé yo. Pero aparte tuvimos la posibilidad, y eso porque están muy bien administrados, la cotización del sindicato, y por una pelea que tuvimos durante más de 5 años, de tener nuestro centro recreativo Germán Abdala, que también, obviamente, llevó un mantenimiento de todo el año, aunque no esté abierto en la temporada. 2011. Claro, pero eso no lo hicimos, lo inauguramos en diciembre del 2010. Esto lo vinimos haciendo durante todo el año 2010 y 2009 para poder tener, hacer realidad la inauguración de nuestro... los gastos. Eso. Entonces, ¿qué digo esto?
aparte de una cuestión tan simple, cualquier afiliado común, si quiere tener información de cómo se manejan las finanzas, lo solicita. Miren qué simple, muchachas. Y en cuanto al fondo de huelga, yo no digo que no esté bien. Lo que digo, la pelea pasa por otro lado. Porque si yo voy a tomar el rol del gobernador, que es el que tiene que hacer la devolución del dinero que ilegalmente el señor Scioli, por llamarlo de una manera elegante, se mete la mano en los bolsillos de los trabajadores, pasándose la Constitución por el bolsillo o por el traste, por no ser maleducada, en realidad yo le estoy tapando un agujero. Lo que aquí hay que hacer es que todas las organizaciones sindicales que se dicen que defienden a los trabajadores tienen que unificar para que el gobierno cumpla primero el rol que tiene que cumplir y segundo devuelva lo que le está robando a los trabajadores, entre otras cosas. Sí, un minuto. En primer lugar, con respecto a la lucha para el reintegro, es lo que están haciendo actualmente los de Santa Cruz, todos los trabajadores no renuncian nunca a esa lucha. El fondo de huelga te garantiza la continuidad de una lucha en situaciones muy adversas o en situaciones adversas y termina no debilitándola. Es un respaldo que el gremio le puede dar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo no cuestiono lo que se gasta ni lo que se gasta. Yo digo, eso, bueno, te podría nombrar más, o sea, bueno, respecto los libros no necesito pedirlos porque hay una memoria y un balance. Yo, por ejemplo, la propuesta nuestra aparte es que haya, para en mi minuto, ¿no? Que para nosotros, y eso lo hemos planteado, tiene que haber cada 3 meses una rendición de cuentas, porque los compañeros deben saber. Esto es simple. No es una cuestión individual, es una cuestión, somos 2.000 afiliados y tiene que haber un informe porque es legítimo. Supongamos que no hay en 2010 nuestra de dar, en 2010 no superan, se gastan, mi amor, no superan los se gastan conflictos. 50.000 pesos por no mes, son todos por ejemplo, los en la que se quieren construcción poner la de la camiseta casa. de ATE. Eso está muy bien, pero es el mayor gasto y hay que debatirlo. ¿Qué dijiste? Hay que Perdón. debatirlo. De construcciones, Sí. en 2010 se gastan 533.000 pesos, por ejemplo. Sí. ¿no? Es el mayor gasto que hay dentro Sí. de ese balance. Sí. Bueno, eso, siendo el mayor gasto, necesita de un debate. Porque el aporte, el dinero, lo ponen todos los afiliados. Entonces, ¿Y a vos eso te merece un parece debate. que no está a la vista todo lo que se hizo? Es más, eso es decisionismo. hasta ustedes... Eso es decisionismo. No, mi amor. Efectivamente, eso lo que yo arranqué diciendo. Eso es pensar Por en nosotros. darle Eso es pensar por algo nosotros. a los compañeros que Eso es realmente decisionismo. necesitan. Eso- ¿Dónde hacen la fiesta Eso del lo día? ¿Dónde bueno, hiciste la fiesta del día del enfermero? Está bien. En el Zoom que construimos de ATE, de nuestra propia casa, no es la con la el fiesta de los aporte de los afiliados. compañeros. Es la fiesta Pero de y los ahí afiliados. estoy, mi amor. No es que uno le nosotros devuelve, tenemos no derecho a tenemos que ir a debatir eso. alquilar, no tenemos que ir a Tenemos alquilar derecho a debatir a sacar eso. plata, para alquilar un salón, pagar 2.000 o 3.000 derecho a pesos, debatirlo. porque tenemos nuestra No es una propia decisión casa. personal. Pero me parece que es incoherente Es el lo que está planteando. 30% del Si alguien te está presupuesto. diciendo algún cumpleaños de mi hijo en mi casa o pago un salón 2 lucas. Y no sé, viste, con los recursos que tenemos yo prefiero hacerlo en mi casa. No es una decisión tuya, es una decisión de los trabajadores. Eso. Claro, de los trabajadores. Pero hasta ahora lo único que se quejó de los trabajadores, de que tengamos una casa propia, que no paguemos alquiler, que construimos un Zoom, que vamos a hacer aula, que dimos eso no nos cursos, quejamos nadie. capacitación De eso no y que nos quejamos tenemos un nadie. centro recreativo, sos Nadie. vos, Quique. La Yo verdad me que quejo no, absolutamente no escuché a nadie de- que se queje. yo digo, de todo esas el mundo decisiones- felicitó a esta gestión por esto. De esas decisiones. ¿Cuántos años? tenemos Desde que- 1990 No es la gestión, es el aporte de los trabajadores. está Aten Es el Moreno aporte y de es los la primera trabajadores. gestión que vuelca la Es el realidad aporte de con los el aporte de trabajadores. los trabajadores, Bueno, listo. casualmente. Es lo que corresponde. Porque se manejan Ahora, los ingresos los como trabajadores- corresponde y nadie se los lleva a su casa. Al nadie contrario, dice eso. lo vuelcan para Nadie que todos los dice eso. afiliados puedan disfrutar de un Nadie lugar. lo dice eso. Como Nadie- eso lo muchos decís vos. proyectos. No, Eso lo decís vos, ¿qué nadie querés dice decir? eso. Entonces no Lo que escuchás a tus nosotros decimos- compañeros, porque tus compañeros... estoy escuchando a vos ahora, no tus mis compañeros compañeros. del hospital fueron a visitar el predio, Tal cual. emocionados, Y yo los invité. obviamente, y re yo los felices invité. de tener un espacio propio. Está bien, no hay ningún problema con eso. El Entonces, problema es que todo es eso incoherente debe lo que ser estás planteando, Quique. fruto de un debate entre Vamos trabajadores. a hacer, los comprometo a los dos. Perfectamente, cuando vos quieras. Bueno. Y los camarógrafos les voy a contar y a la audiencia. Siempre me dicen, ¿por qué se agarran al final? Y bueno, Bueno, va tomando porque- temperatura. vamos, en este programa estamos haciendo ejercicio de debate. Pausa, ya venimos.